Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez de qué están compuestas las cosas que nos rodean. Por ello, comprender la composición de la materia ha sido desde tiempos remotos una inquietud de muchas personas. El origen de la teoría atómica de la materia se remonta al siglo V a.C., cuando los filósofos griegos Demócrito y Leucipo planteaban que el universo estaba formado, en último término, por una partícula indestructible y común a toda la materia, a la que llamaron átomo, del griego a, que significa sin, y tomos, división. De acuerdo a estas ideas, al someter a divisiones sucesivas cualquier tipo de materia, se llegaría siempre al átomo, una partícula indivisible. Las ideas de Demócrito y Leucipo fueron desestimadas por el gran filósofo griego Aristóteles, quien sostenía que la materia era continua y estaba constituida por cuatro elementos esenciales: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Los planteamientos de Aristóteles se mantuvieron por más de 2000 años, hasta que evidencias experimentales y el desarrollo natural del conocimiento llevaron a proponer en el año 1808 al inglés John Dalton su teoría atómica de la materia, en la que sostiene al átomo como una esfera compacta, indivisible e indestructible. Los postulados básicos de la teoría de Dalton se pueden resumir en que el átomo es la mínima porción de materia que no puede dividirse por ningún proceso conocido. Los átomos de un mismo elemento son iguales, tanto en masa, tamaño, como en sus demás propiedades. Los átomos de elementos diferentes son también distintos en todas sus propiedades. Los átomos se combinan entre sí en relaciones enteras sencillas para formar compuestos. Actualmente, el primer postulado ya no se ajusta a la realidad por el descubrimiento de las partículas subatómicas, el electrón, el protón y el neutrón. El segundo y el tercer postulado ya no se cumplen con el descubrimiento de los isótopos e isóbaros respectivamente. El cuarto postulado se cumple hoy. Por ejemplo, el agua se forma por la combinación de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, quedando la relación entre ellos como H2O. A fines del siglo XIX, los estudios y demostraciones que había de los fenómenos eléctricos eran pruebas que llevaban a sospechar que los átomos eran divisibles. Sin embargo, la aceptación general de este hecho no se produjo hasta que fue confirmado por las experiencias efectuadas con tubo de descarga por Joseph Thomson. En el año 1897, Thomson ideó una serie de experiencias con los rayos catódicos que se observaban en los tubos de descargas. Al observar que estos rayos de luz eran desviados de su trayectoria rectilínea, tanto por un campo eléctrico como magnético, fue capaz de dilucidar su naturaleza. Como la luz ordinaria no es afectada por un imán, los rayos catódicos correspondían entonces a una propiedad de la materia y no de la luz. Así postuló que los rayos catódicos eran un haz de partículas negativas a las que se le llamó electrones. El descubrimiento del electrón indujo a Thomson a establecer su propio modelo atómico, en el que sostenía que el átomo era como una esfera de electricidad positiva, en donde se encuentran distribuidos los electrones. Su modelo atómico lo asemeja a un budín de pasas. En la misma época, Eugene Goldstein, empleando un tubo de rayos catódicos modificado, que contenía un cátodo perforado, observó que aparte de los rayos catódicos, los electrones, existía una luminiscencia que se alejaba del ánodo, polo positivo, y se dirigía al cátodo, polo negativo. A estos rayos los llamó rayos canales. Goldstein postuló que estos rayos estaban compuestos por partículas positivas, a las que posteriormente se les llamó protones. Los descubrimientos del electrón y del protón revelaron que el átomo tendría una estructura compuesta, que contiene electrones y protones en igual número, para hacer un todo
eléctricamente neutro. Con el fin de aclarar un poco más las características de la estructura interna del átomo, en el año 1909 Ernest Rutherford llevó a cabo, junto a sus colegas, un experimento notable, con el cual descubre el núcleo atómico. Estudiando el poder de penetración de las partículas alfa emitidas de una fuente radiactiva, bombardearon con ellas una delgadísima lámina de oro para observar lo que ocurría. Los resultados de Rutherford fueron impresionantes. La mayoría de las partículas alfa atravesaba la lámina sin sufrir ninguna desviación y sin perder velocidad. Cuando las partículas alfa chocaban contra la pantalla, se producía un destello de luz. Algunas partículas eran desviadas. Una de 1.000.000 eran desviadas en un ángulo de 90 grados. Solo una pequeña fracción de las partículas eran fuertemente repelidas por la lámina e invertía su trayectoria con un ángulo de 180 grados. Así, Rutherford propuso un modelo atómico en el que sostenía que el átomo está constituido por un núcleo central, que es la región donde se encuentran las cargas positivas, y alrededor se encuentra el electrón. El electrón se encuentra girando alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares de forma similar a los planetas que giran alrededor del Sol, denominándose entonces sistema planetario en miniatura. La fuerza centrífuga que desarrolla al girar el electrón contrarresta la fuerza de atracción electrostática que ejerce el núcleo positivo sobre el electrón negativo. El diámetro del átomo es aproximadamente unas 10.000 veces mayor que el diámetro del núcleo. Por lo tanto, el átomo es prácticamente hueco al poseer espacios interatómicos. Según la física clásica, un cuerpo cargado eléctricamente, al estar en movimiento, éste emite energía. Por lo tanto, el electrón perderá energía y caería hacia el núcleo con una trayectoria de espiral, lo que no sucede con la experiencia. La solución a este problema la dio en 1913 Niels Bohr, basándose en la teoría cuántica de la radiación electromagnética dada a conocer por Max Planck. A principios del siglo XX, los descubrimientos del físico alemán Max Planck lograron remecer al mundo científico. Avalado por demostraciones experimentales, Planck postuló que cualquier partícula, electrón, átomo, molécula, que oscila, emite energía en forma de radiación electromagnética, cuyo valor puede ser un múltiplo de una cantidad discreta de energía llamado cuanto. Por lo tanto, la energía emitida por el electrón no es continua, sino que está cuantizada. En 1913, Niels Bohr, discípulo de Rutherford, propone un nuevo modelo para el átomo de hidrógeno aplicando acertadamente la teoría cuántica de la radiación electromagnética de Max Planck. Para postular su modelo, Bohr estudió el espectro atómico del hidrógeno, el átomo más simple, formado por un solo protón y un electrón. Observó que cuando este átomo absorbía energía y luego la liberaba, emitía radiaciones definidas que aparecían en el espectro como 4 líneas bien determinadas. Los postulados de la teoría cuántica de Bohr son los siguientes. El átomo posee un núcleo central en el que se concentra casi la totalidad de su masa. Los electrones giran en órbitas fijas y definidas, es decir, giran a una distancia determinada del núcleo. Estas órbitas o niveles de energía n se representan por los números enteros 1, 2, 3 y así sucesivamente, desde el núcleo hacia afuera. Los electrones ubicados en las órbitas más cercanas al núcleo tienen menor energía que los ubicados más lejos de él. Mientras el electrón gire en una determinada órbita, no consume ni libera energía. El átomo se encuentra entonces en un estado fundamental. Cuando el electrón absorbe energía de una fuente externa, puede saltar de un nivel de baja energía a otro de mayor energía, y el átomo queda en un estado excitado.
pero cuando regresa a un nivel de menor energía, la libera en forma de radiación electromagnética, dando origen al espectro atómico. La energía que gana o pierde el electrón es definida y se llama cuánto de energía. A partir de 1925, el modelo atómico de Bohr fue objeto de sucesivas modificaciones hasta formular el actual modelo atómico, un modelo matemático que explica el comportamiento del electrón en átomos que tienen más de un electrón. Según este modelo, el electrón no se circunscribe a una órbita fija, sino a una zona llamada orbital, dentro de la cual existe una alta probabilidad de encontrar al electrón. Por otro lado, este modelo está basado en los principios de Louis de Broglie, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula, al igual que la energía lumínica. Si los electrones estuvieran en órbitas fijas, como postulaba Bohr, sería posible determinar su posición y velocidad en cualquier momento. Pero según el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, es imposible conocer simultáneamente la posición y velocidad de una partícula. Cuando más exacta sea la determinación de una de estas variables, más inexacta será la otra. En la actualidad se emplean cálculos probabilísticos derivados de la ecuación de Schrödinger para describir la posición, la velocidad y la energía de los electrones en el átomo.